Reflexión del Evangelio de hoy, en la voz del Padre Doni de León, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta aquella caminata de Jesús con los discípulos, aquella tarde de Pascua. 2 discípulos se dirigían a una aldea, a Emaús, pero con la virtud de la esperanza apagada, porque Cristo, en quien ellos habían puesto toda su confianza, hoy yacía muerto. El Señor, como si fuera Él un caminante, les acompaña, los alcanza en medio de su tristeza y les pregunta por su aflicción. La conversación tiene un tono de consolación. El Señor desea que ellos se desahoguen en su presencia. Sin embargo, el Señor descubre que en sus corazones la esperanza había muerto. Ellos han empezado a hablar de Jesús en pasado, como si Cristo hubiera sido una bonita experiencia ya vivida, pero que no volverá. El Señor murió en Jerusalén. El Señor fue sentenciado. El Señor
para estos discípulos llenos de tristeza, hace parte del pasado. El Señor continúa caminando con ellos y hablándoles de la Escritura y explicándoles los pasajes, les ayuda a descubrir que Él está presente, que el Jesús que ha muerto en el pasado es un Jesús que es resucitado y que ahora vive para siempre. Cristo ha resucitado. Y la resurrección puede descubrir a los ojos de los discípulos de Emaús aquella novedad que ellos no esperaban. A pesar de que las mujeres le habían anunciado, a pesar de que habían sido oyentes de los discípulos que habían sido testigos de las primeras apariciones, estos discípulos siguen con el corazón entristecido. Conocían las promesas de Dios, conocían las promesas que Jesús había hecho, pero en su corazón la esperanza había desaparecido. Tú y yo, como los discípulos de Emaús, también podemos sentir que Cristo fue, que Cristo dijo, que Cristo estuvo en el pasado, tener la leve sensación de que aquellas horas preciosas de Jesús en las que anunciaba su palabra, curaba a los enfermos, devolvía la vida y transformaba las realidades, es un asunto histórico del pasado, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a despertar la esperanza, que es la virtud del caminante, es la virtud de aquel que se sabe en camino, pero sabiendo que vamos agarrados de la mano de aquel que es más fuerte, de aquel que es capaz de vencer la muerte, de aquel que es capaz de ahogar nuestras tristezas en la luz y en la alegría de su resurrección, que no nos dejamos vencer por el pesimismo. Este mundo en el que vivimos aumenta cada vez más la sensación de tristeza, la sensación de desesperanza. Vemos la realidad sin ningún futuro y el mundo nos invita a pensarlo así. Es más, la realidad que vivimos es para muchos la apología de que Dios no existe, de que Dios no está. Tú y yo, que somos cristianos, experimentamos que Dios siempre hace maravillas, que como dice la Escritura, su mano, su poder no menguan jamás. El Señor sale aprisa para animar nuestros corazones y tú y yo debemos llevar también nuestro pesimismo ahí donde fue ahogado el pesimismo y la desesperanza de los discípulos de Emaús, la Eucaristía. Cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que ya no hay solución, cuando sientas que esta situación ya no tiene salida, ve a la Eucaristía. Acércate a Jesús, presente en la Eucaristía, y así, como los discípulos de Emaús, renovarás la confianza. Deposita tu tristeza, deposita tu desesperanza, deposita aquello que te hace flaquear en la fe, deposítalo en la presencia de Jesús, y como los discípulos de Emaús, te sentirás fortalecido. Podrás dar aquel testimonio de fe que los discípulos pudieron dar tras el encuentro con Cristo, que Él está y nosotros lo hemos encontrado al partir el pan. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.